Este es el, este es un resumen de la charla que estoy dando estas semanas y que se titula, que habla de cómo está la economía global, la economía europea, la economía española después del confinamiento. Y básicamente el principal argumento que doy e intento justificar es que lo peor ya ha pasado. ¿Qué quiere decir que lo peor ya ha pasado? Pues quiere decir pues quiere decir eso, que lo que viene no va a ser tan malo como lo que ha pasado ya. Eh, después del confinamiento, sobre todo en países como España, donde el confinamiento ha sido tan duro y tan largo, lo que va a venir no va a ser bueno, ni mucho menos, va a ser malo o va a ser muy malo, pero va a ser mejor que lo peor que ya ha pasado, ¿no? Esa es la idea. Obviamente, esta idea se va a cumplir únicamente si, con una salvedad muy importante, y es que no puede haber un confinamiento que sea peor que el anterior. Entonces lo peor no habrá pasado, lo peor pasará cuando se acabe el peor confinamiento. Si pensamos que el peor confinamiento ya se ha pasado, pues entonces otra vez lo peor ya ha pasado. Y insisto, eso no quiere decir que lo que quede no vaya a ser duro, eso no quiere decir que vaya a haber muchas empresas que van a quebrar, eso no quiere decir que muchas personas van a pasar muchas penalidades, que vamos a ver que van a destruirse muchos puestos de trabajo y que las cuentas públicas de prácticamente todos los países van a estar muy estresadas, ¿no? Eso es parte del futuro que nos espera. Pero dejarme que lo diga una vez más, lo peor ya ha pasado. Si miramos los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto, de los últimos datos, los datos más recientes, y en este gráfico estoy comparando datos del Economist, de la última página de la revista de la semana pasada, del 24 o 26 de septiembre, me parece que era, y, y comparo dos datos. El dato del segundo trimestre, el dato de la tasa de crecimiento interanual del segundo trimestre de 2020 y el pronóstico que hace el Economist para 2020. Y sin entrar en los detalles que, por cierto, son fascinantes de ese gráfico, el, el, lo peor ya ha pasado. Quiere decir que, como veis ahí, todas las líneas azules, que son las barras, las columnas azules, que son el dato que corresponde al segundo trimestre de 2020, es mucho peor que el dato que vamos a ver para la tasa interanual, la misma tasa, pero dos trimestres más tarde, cuando se acabe este año, cuando se acabe 2020, según el pronóstico del Economist, en la medida que el pronóstico se acerque a la realidad. Y fijaros que ese pronóstico, pues realmente se tienen que torcer mucho las cosas en el cuarto trimestre. Tiene que haber conflictos que no esperábamos, quizás en Estados Unidos con las elecciones no concedidas, en fin, algún problema político no esperado que realmente invalidara estos pronósticos, pero no hay duda que esas tasas de crecimiento son mucho más suaves para 2020 que para el segundo trimestre de 2020, que fue cuando se produjo el confinamiento en muchos de estos países. Eh, si miráis este gráfico, hay un dato fascinante que desde luego merece comentario, que es el dato de España. Los países que están en esta lista son los países del G20 ampliados con España y he sustituido la Unión Europea por la eurozona. Pero realmente un comentario aparte en el que no voy a entrar ahora es cómo consigue España, cómo va a conseguir España estar peor que Argentina. Es el peor país con relativo, desgraciadamente con bastante diferencia en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto de esta lista de países y bueno, y en algún momento tendríamos que hacer un análisis tranquilo de qué es lo que ha pasado y a qué se ha debido este comportamiento tan negativo de la economía española. Bueno, para terminar, me gustaría hacer un par de reflexiones más y repetir algunos de las ideas que ya os he dado. Que lo peor haya pasado no quiere decir que lo que venga vaya a ser bueno. Va a ser malo, pero no va a ser tan malo como lo peor. Lo peor ya ha pasado.
Recordaros otra vez, esto ya os lo he dicho alguna otra vez, que cuando la micro y la macro no van de la mano, siempre gana la micro. Estos son datos agregados, no son los datos de una empresa determinada, de ninguna empresa en particular, ni de ningún sector en particular. Naturalmente que hay sectores para los que lo peor no ha pasado, hay empresas que van a quebrar y, y para ellos pues lo peor no ha pasado, ni mucho menos, pero para la economía en términos agregados sí. Yo insisto, dejadme que lo diga una vez más, cuando la micro y la macro no van de la mano, siempre, siempre gana la micro. Mientras no se acabe la emergencia sanitaria, los precios relativos, estos nuevos precios relativos, la movilidad va a estar muy comprometida, la proximidad van a estar muy comprometidas y eso va a obligar a que continúen las quiebras y la destrucción de empleo en muchos sectores y van a afectar a muchas empresas. Los efectos de esta crisis se van a trasladar o se van a materializar, o se van a hacer permanentes a través del déficit y de la deuda del déficit público y de la deuda pública, porque los sectores públicos de todos los países han tenido que hacer unos gastos inesperados, extravagantes para combatir la pandemia. Son gastos de emergencia y su situación presupuestaria se va a deteriorar mucho y la deuda pública va a aumentar y veremos cuánto tiempo tardamos en volver a ratios pues, como los que estábamos acostumbrados. También vamos a ver que la financiación, la capacidad de financiación del sector privado va a ser muy superior a la que teníamos antes de la pandemia, porque el ahorro va a aumentar, el ahorro por motivo de precaución y porque las inversiones, tanto de las familias como de las empresas, como de las administraciones públicas, van a estar retenidas hasta que la situación mejore, la situación se aclare. Y como en otras ocasiones, es muy fácil pronosticar que vamos a ver primero una recuperación del Producto Interior Bruto en todos los países. Lo vamos a ver ya en los datos del tercer trimestre. Vamos a ver tasas de crecimiento espectaculares, dado el deterioro brutal, dado el cierre de las economías en el T2. Las tasas de T3 que empezarán a salir dentro de unos días van a ser muy buenas, van a ser positivas en casi todos los países. En la mayoría tendrán dos dígitos, en algunos más de 20 puntos. En fin, vamos a ver todo eso. El PIB se va a recuperar antes, después se recuperará el empleo y por último se terminará por recuperar la participación de la renta en la renta de los salarios. Bueno, eso es todo en este resumen. Si os interesa, me encantaría discutirlo con vosotros cuando queráis, me lo decís y lo organizamos. Podemos hablar, hay muchos más datos que comentar, detalles, podemos hablar de las intervenciones, podemos comparar los datos de las pandemias, podemos hacer todo eso en cualquier momento del futuro. Solo tenéis que decírmelo. Muchas gracias. Recordad, la economía es amarga como la tónica, hay que aprender a amarla. Y cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerme, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y también tenéis mi nick de Twitter. Hasta pronto.